Ya sí, listo. Entonces, se trata de un paciente masculino de 61 años que ingresa al servicio de urgencias. Desconocemos sus antecedentes y es traído por el personal del 123 que indican que 20 minutos previo al ingreso el paciente tiene un accidente de tránsito en calidad de conductor versus un carro. Llega somnoliento con estigmas de trauma en cráneo, cara, tórax y abdomen, con unos signos vitales con una presión que está en el límite inferior, sin embargo su presión arterial media era mayor a 65, taquicárdico, taquipnéico, con leve saturación al ambiente. Se le realizan imágenes diagnósticas y finalmente se llega al diagnóstico de un TEC moderado con contusiones cerebrales temporales izquierdas, hematoma subdural traumático laminar izquierdo, fractura no desplazada del arco cigomático derecho, trauma cerrado de tórax y fracturas del segundo, tercer, cuarto arco costal y un trauma cerrado, de abdomen. Se decide el traslado del paciente a la UCI. 4 días después del ingreso, el paciente comienza con síntomas respiratorios, aumento del esfuerzo respiratorio y de saturaciones. Se le realiza una PCR para COVID-19 que es positiva, se traslada a la UCI y allá se intuba. Durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos, comienza con aumento de los reactantes. Se le realizan unos rayos X de tórax en los cuales se evidencia que tiene una consolidación bilateral que no fueron visualizadas en las imágenes de ingreso. Se considera que ocurre con una sobreinfección bacteriana, se le inicia manejo antibiótico y adicionalmente en los exámenes de control se diagnostica que tiene una hipocalemia y se inicia la reposición. Al día número 15 de la estancia hospitalaria, el paciente comienza a presentar distensión abdominal progresiva y deciden de manera inicial mandarle unos rayos X de abdomen, que son estos. Con estos resultados se decide realizarle una tomografía de abdomen y esta es la imagen que se hace. Pablo, por ejemplo. Si quieres, pues voy a poner otra vez la fase axial. Ahí queremos entre todos. Pues hay consolidación y inflamario, fases pulmonares, laterales, tiene extensión marcada de todo el marco ecológico. No veo colecciones, no digamos peritoneo. Pericontexto paciente, pues hay que hacerlo aquí. Pues ahí es como un chipito. Y entonces se le realizan las imágenes y la lectura oficial de la tomografía dice que tiene distensión del marco cólico, que es compatible con un síndrome de Ogilvy, y que adicional a eso hay burbujas a nivel del recto que pudieran sugerir una microperforación. Con estos resultados es valorado por cirugía general, quienes basados en la lectura oficial deciden llevar a un paciente a una laparotomía más una descompresión colónica transanal, y en los hallazgos quirúrgicos se encuentra una dilatación severa del colon con un diámetro de 25 centímetros sin signos de isquemia ni perforación, y lo que se hace es colocarle un tubo endoanal, se descomprime de forma retrógrada y se deja una sonda de toracotomía con pues fijada a piel. Finalmente el paciente tiene mejoría de su síndrome de Ogilvy y pues se resuelve. Entonces el caso clínico y la revisión de hoy va a ser síndrome de Ogilvy o pseudoobstrucción colónica aguda. Para comenzar entonces hablando, vamos a mencionar un poquito la historia, y es que este señor que fue el doctor Ogilvy es un señor, pues era un cirujano nacido en Valparaíso, Chile, pero pues de toda su familia era inglesa, formado en Inglaterra, y lo que él hizo fue que en 1948 reportó 2 casos de pacientes que le llegaron al servicio de urgencias con sintomatología sugestiva de una obstrucción intestinal y que cuando fueron llevados a la parotomía se encontraron que a nivel del colon estaban perfectos, pero lo que él sí encontró es que a nivel de los ganglios mesentéricos tenían infiltrados que pudieran sugerir que estuviera cursando a esos pacientes con una malignidad. 10 años después, el doctor Dudley lo que hace es
a él les llegan una serie de 10 pacientes que presentan exactamente la misma sintomatología de obstrucción, los lleva a la parotomía y no encuentra que cursen con ninguna anormalidad colónica. Entonces él lo que hace es realizar la primera clasificación etiológica, acuña el término pseudoobstrucción colónica aguda, y este término se utiliza por primera vez en el 97. Entonces, ¿cómo se define el síndrome de Ogilvy? Se define como una dilatación aguda y masiva del colon que se va a generar en ausencia de una lesión anatómica que me impida o me obstruya el flujo del contenido intestinal. Va a comprometer principalmente el colon derecho a nivel del ciego, se puede extender hasta el recto cuando es una dilatación masiva y va a cursar con signos y síntomas de obstrucción interna o externa. Las principales complicaciones, y es lo que debemos de estar buscando permanentemente, son isquemia, necrosis, perforación y una peritonitis. De la epidemiología se van a presentar más o menos 100 casos por cada 100.000 pacientes al año en los Estados Unidos. Va a ser más común en los hombres y más común en las personas mayores de 60 años. Es muy raro en los niños, pero también se ha llegado a describir y tiene una mortalidad global del 8 al 15%. Ahora, del 100% de los pacientes que presentan un síndrome de Ogilvy, más o menos del 15 al 20% tienen riesgo de progresar a isquemia o perforación, y cuando se llega a este estadio, la mortalidad va a aumentar del cuerpo hasta un 40-44%. Va a ser un cuadro que va a predominar en los pacientes que están hospitalizados, críticamente enfermos, con infecciones muy severas, múltiples patologías de base, y también se ha llegado a describir como una complicación de la cirugía. Sin embargo, se dice que es muy raro. Se dice que cuando es asociado a la complicación de la cirugía se presentan más o menos a los 5 días después del posoperatorio, y se va a dar principalmente el 5% en el bypass coronario, 1-2% de cirugía ortopédica y en los pacientes que son manejados para quemaduras. La etiología es muy variable. Vamos a ver que tenemos desde el trauma, infecciones, causas ginecológicas, cardiovasculares, neurológicas, malignidades gastrointestinales, metabólicas, el trastorno hidroelectrolítico, causas pulmonares, renales, cirugías de trasplante, farmacológicas, principalmente los opiáceos, y causas misceláneas como el abuso de alcohol o inclusive las causas idiopáticas, que pueden llegar a estar presentes hasta en el 5% de los casos. Entonces, van a haber una serie de factores anatómicos que me van a predisponer a que yo presente esta enfermedad: una miopatía visceral atrófica, una pared colónica muy delgada o una atrofia de las capas musculares, y estos van a ser factores anatómicos que van a predominar en los pacientes que tienen antecedente de hipotiroidismo. Y los factores que más van a predisponer a los pacientes a que presenten esto va a ser los pacientes que tienen enfermedades crónicas múltiples. ¿Por qué? Porque entre más enfermedades sufre el paciente, más medicamentos va a tomar, más riesgo de interacciones, más riesgo de efectos adversos, cirugías ortopédicas, principalmente la pélvica, trauma de manejo no quirúrgico, las infecciones, enfermedad cardíaca y el manejo en UCI y reanimación. Entonces, para entender por qué pasa el síndrome de Ogilvy, debemos de tener en cuenta esto: lo que es el sistema nervioso parasimpático, principalmente las raíces superiores y a nivel de S2, S3, S4, lo que va a hacer es estimular el vaciamiento gástrico, mientras que las cadenas simpáticas, que van desde T11 a L2, lo que van a hacer es inhibir la motilidad intestinal. Y aquí es donde viene la primera teoría del por qué se genera el síndrome de Ogilvy, y es que hay un desbalance entre los dos sistemas. Se dice que en este va a predominar más el estímulo del simpático más que el parasimpático. Pero lo que se dice es que no tanto se aumente el simpático, sino que el parasimpático por algún motivo deja de funcionar, y esto es lo que se llama la teoría de la enervación. Ahora, dentro de las otras causas que vamos a tener está la hormonal, principalmente la prostaglandina E, que es la que me va a generar una contracción longitudinal del tracto gastrointestinal, favoreciendo el vaciamiento. Las causas infecciosas, donde están principalmente los virus, y el que más se habla es el virus del herpes zóster, porque lo que se dice es que me va a ir a generar una neuritis a nivel de los plexos lumbosacros y me va a interferir en toda la transmisión del impulso nervioso. Metabólicas, alteraciones hidroelectrolíticas y la uremia, farmacológica, principalmente los opioides, y la vascular, la hipoperfusión esplénica. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es sospechar cuando el paciente tiene la clínica, realizar paraclínicos, imágenes, el diagnóstico con la meta de descartar complicaciones y dar un tratamiento oportuno. La manifestación clínica más característica es una distensión abdominal que va a ser progresiva y que puede estar o no asociada a dolor. Inicialmente es tolerada por el paciente y le puede generar disnea restrictiva, y adicional a eso el paciente puede cursar con dolor abdominal, náuseas, vómito, constipación, paro de flatos, y al examen físico vamos a encontrar distensión, percusión timpánica y unos ruidos abdominales que pueden llegar a estar presentes hasta en el 90% de los pacientes.
Ahora, cuando en el examen físico nosotros encontramos fiebre, escalofríos, leucocitosis, un aumento de la PCR o signos de irritación, tenemos que prender las alarmas porque esto nos habla de una complicación y el algoritmo de manejo es completamente distinto comparado con los pacientes que no presentan esta sintomatología. Los paraclínicos deberíamos de mandar un hemograma, una función renal, unos iones incluyendo magnesio, PCR y gases arteriales. Ahora, considerar que en algunos casos se puede mandar la TSH, en otros casos se puede mandar un perfil hepático para descartar causas secundarias y cuando el cuadro estuvo precedido por diarrea, se debería considerar mandar una toxina para Clostridium difficile. Es muy importante saber que la toma de los paraclínicos y los resultados no deben de retrasar el manejo que se le haga al paciente, es decir, no se debe retrasar la toma de imágenes o a criterio del médico llevar al paciente a una cirugía. Entonces, cuando mandamos las imágenes, podríamos mandar unos rayos X que nos hacen sospechar el diagnóstico, pero que no nos lo confirma, en el cual vamos a encontrar una dilatación de todas las asas intestinales y que a diferencia de la obstrucción intestinal, puede que no se noten niveles hidroaéreos ni pilas de moneda, ¿cierto? El TAC de abdomen, idealmente contrastado, que es la imagen de elección, que va a tener una muy buena sensibilidad y especificidad, nos ayuda a establecer el diagnóstico, descartar las causas secundarias y descartar las complicaciones. Y es muy importante porque en la tomografía nos ayuda a medir el diámetro, la extensión de las asas. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando hay una dilatación que va entre 9 a 12 centímetros, el riesgo de perforación es muy alto y que cuando los pacientes tienen dilataciones mayores de 12 centímetros, el 25% de esos pacientes va a llegar a presentar una perforación o alguna complicación. Dentro de las otras imágenes que están descritas está el enema por contraste, que tiene una alta sensibilidad y especificidad, que típicamente fue el que se utilizó, que tiene la ventaja que nos ayuda a evacuar y a mejorar la pseudoobstrucción, pero la desventaja que tiene es que por su mecanismo de acción nos puede generar un aumento dentro de la presión intracolónica y esto nos puede llevar a que haya un riesgo de perforación. Muy bien. Entonces, dentro del manejo que le podemos dar a estos pacientes vamos a tener un manejo médico o un manejo quirúrgico. El manejo médico incluye medidas de soporte, neostigmina y la descompresión, y el manejo quirúrgico es al cual vamos a llegar cuando hay de entrada presencia de complicaciones o cuando este manejo médico fracasó. Entonces, ¿de qué depende que yo lleve al paciente de manera inicial al uno o al otro? Depende del estado clínico del paciente, si está inestable, si está séptico o irritado, el riesgo de perforación, sobre todo con diámetros mayores de 12 centímetros, si hay complicaciones sospechadas o confirmadas, y el pronóstico del paciente dependiendo de la edad, el tiempo del inicio de los síntomas, sobre todo cuando llevan más de 6 días de instalado el cuadro, y el tiempo desde que se instauró el manejo y si respondió o no. Entonces, este es el algoritmo que les traigo, ya lo vamos a desglosar, pero básicamente me voy a enfocar en el primer paso, que son las medidas de soporte, el segundo, que es cuando debemos de dar neostigmina, el tercero, que es la descompresión, y el cuarto, que es llevar a un manejo quirúrgico. Entonces, la primera parte del tratamiento de entrada nos dice, cuando usted tiene un paciente que tiene síndrome de Ogilvy, tiene alguna de las complicaciones, sea isquemia, perforación o peritonitis. Si la respuesta es sí, nos vamos de una al manejo quirúrgico. Si la respuesta es no, debemos de preguntarnos cuál es el diámetro de la distensión. Si es mayor a 12 centímetros, si es menor de 12 centímetros, entonces lo que vamos a hacer son medidas de soporte. ¿Y qué son medidas de soporte? Es darle al paciente nada vía oral, realizar una descompresión con sonda nasogástrica, darle líquidos, corregirle los trastornos hidroelectrolíticos si los tiene o no, quitarle los opioides y todos los desencadenantes, evitar los laxantes y sobre todo estimular la deambulación, y cuando el paciente esté en reposo, idealmente decirle que se acueste en una posición que simule la posición fetal, ya que esto ayuda a evacuar el aire que nos está generando la distensión. El manejo conservador, cuando lo estamos realizando, deberíamos de entonces hacerle un examen físico, imágenes y paraclínicos cada 12 horas, buscando si el paciente tiene mejoría o complicaciones, y este es un manejo que no se debería dar por más de 48 a 72 horas. Si en este tiempo el paciente empeoró, debería ser llevado a cirugía. Si en este tiempo el paciente empeoró o sigue igual, debemos de pasar al segundo paso del manejo, que sería ya darle neostigmina. ¿Cómo sabemos si está mejorando o no el paciente? Pues mejora la distensión, mejora el dolor, tiene paso de flatos y presencia de deposiciones. El segundo paso entonces, cuando no tiene mejoría con el manejo conservador, sería darle neostigmina.
La neostigmina lo que me va a hacer es que va a actuar como un parasimpático mimético, me inhibe la acetilcolinesterasa, entonces me genera un aumento de la motilidad intestinal, tiene muy buena tasa de éxito, pero tiene una recurrencia que es bastante alta, y es por eso que se dice que cuando le damos manejo al paciente con neostigmina y ese manejo es exitoso, le debemos dar polietilenglicol para evitar que se presenten recurrencias de los síntomas. ¿Cuáles van a ser factores de riesgo para que este manejo fracase? Que sea una persona joven, que sea hombre, postquirúrgico, que tenga alteraciones hidroelectrolíticas. Ahora, siempre debemos de disponer atropina por el riesgo de bradicardia que se puede generar en estos pacientes, y las contraindicaciones para dar este manejo sería un paciente que tenga retenciones urinarias, úlceras gastroduodenales, infartos de miocardio reciente, asma, acidosis, bradicardia, que esté utilizando de manera concomitante beta bloqueadores por lo mismo del riesgo de hacer un paro, y cuando hay enfermedad renal crónica con creatinina mayor de 3. Respecto a la dosis, hay dos formas en las que la podríamos dar. La primera es dar un bolo de 2 a 5 miligramos, pasándolo lento en 5 minutos, haciéndole un monitoreo visual y un electrocardiográfico continuo al paciente por al menos 30 minutos y esperando que presente una respuesta en más o menos 20 a 30 minutos. La segunda opción es hacerle una infusión continua entre 0.4 y 0.8 miligramos por hora por 24 horas. Ahora, si le hacemos, independiente de la estrategia que nosotros escojamos, el paciente no tiene respuesta a ese manejo inicial, pero persiste hemodinámicamente estable y no sospecho que tenga complicaciones, podría llegar a considerar dar una segunda dosis. ¿Cuáles son los efectos adversos que tienen estos pacientes? Entonces, los efectos adversos se van a presentar en el 10% y el principal va a ser un dolor abdominal tipo cólico. Pueden tener cialorrea, náuseas, vómito, bradicardia, hipotensión, convulsiones, asistolia o broncoconstricción y diaforesis. El polietilenglicol entonces utilizado para evitar la recurrencia. La otra opción es realizar un bloqueo epidural con lidocaína con bupivacaína para bloquear las fibras simpáticas de T11-AL2, y medicamentos que no tienen ningún tipo de evidencia y que no están indicados sería dar eritromicina, naloxona y domperidona. Ahora, cuando avanzamos en el manejo, si de pronto la neostigmina no fue eficaz, debería yo llegar entonces a realizar una colonoscopia o manejo quirúrgico. La colonoscopia de descompresión tiene una tasa de efectividad que es aceptable, sin embargo tiene un riesgo de perforación del 2%, mortalidad del 1% y una recurrencia hasta del 40%. Y es por eso que cuando yo realizo una colonoscopia de descompresión que es exitosa, también debo de dar polietilenglicol. ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos de tener en cuenta para realizar esta colonoscopia? Lo que nos dicen las guías es que primero no necesita una preparación y que esto, si bien es algo que juega a favor del tiempo, digamos, para realizar el procedimiento, también es algo que juega o que tiene algo en contra, y es que necesita una persona que sea experta en la laparoscopia porque va a ser mucho más difícil la visualización de las posibles lesiones. Cuando vamos a sedar al paciente no debemos de utilizar benzodiazepinas ni opioides, no utilizar enemas antes del procedimiento porque aumentan el riesgo de perforación, utilizar la mínima insuflación posible. No es necesario evaluar todo el colon, y lo que nos dicen acá es que si tuviéramos que escoger una parte mínima hasta donde llegar, sería el tercio distal del colon transverso. Si podemos avanzar sería muy bueno, pero no es necesario teniendo en cuenta los riesgos que existen. Idealmente dejar un tubo de descompresión que nos va a ayudar a estar realizando descompresiones repetidas. Ese tubo de descompresión se debería dejar por mínimo 24 a 48 horas y se debería lavar cada 4 a 6 horas. Y adicionalmente tiene la ventaja que nos ayuda a dar el paso del polietilenglicol. Entonces, cuando nosotros realizamos una colonoscopia, visualizaríamos algo así. Tendríamos entonces el recto, el sigmoides, el colon descendente, la flexura, el ángulo esplénico, el colon transverso, la flexura hepática, y acá entonces sería el colon ascendente. Ahora, que es muy importante, que si en este punto o en cualquiera de la colonoscopia yo llego a visualizar estas imágenes que son de perforación, que son de sangrado, el procedimiento tiene que pararse inmediatamente y ese paciente tiene que ser llevado de manera emergente a cirugía. Cuando hablamos entonces de la cirugía, vamos a tener las opciones de la colostomía, colectomía, inserción del tubo transanal por la parotomía y una secostomía. Podríamos realizar una colostomía que tiene una buena efectividad, sin embargo tiene una mortalidad que es considerable. Podemos realizar la inserción del tubo transanal dejando una sonda de Faucher, y que es un procedimiento en el cual se hace guiado por las manos del cirujano, o una secostomía que tiene una mortalidad del 41% y que como complicaciones podría llegar a tener infección, fuga y desplazamiento del tubo. Entonces lo que se hace es realizar una incisión
para dejar pues un catéter, un tubo a nivel del ciego. La colectomía ya va a estar indicada cuando los pacientes tienen necrosis o perforación, pueden ser parciales o totales, y idealmente pues se debería de evitar cuando detectamos que el paciente tiene el síndrome en estadios iniciales llegar a este punto, porque la mortalidad se puede llegar a aumentar hasta el 42%. Como entonces algoritmo final y de repaso, tenemos que cuando sospechamos o confirmamos un diagnóstico por un síndrome de Ogilvy, lo que tenemos que hacer es realizar las imágenes, ver si podemos dar un manejo conservador y si es exitoso continuar la vigilancia. En caso tal que fracase, ver si se le hace colonoscopia o descompresiva o neostigmina, y en este punto hay varias controversia porque algunos autores o algunos artículos recomiendan realizar primero uno sobre el otro, pero cuando se realiza una revisión sistemática comparando los dos, se ha encontrado que no hay una diferencia significativa respecto a los desenlaces. Sin embargo, lo que sí puede jugar un poco a favor de la neostigmina es evitarle el procedimiento, pues, digamos, al paciente con las posibles complicaciones que pueda tener. Y si no, el paciente pues no es candidato al manejo conservador, o si ya fracasó a este manejo, realizarle un manejo quirúrgico y posterior a eso seguirle haciendo un seguimiento. Como conclusiones tenemos que es una entidad poco frecuente de etiología muy variable, siempre considerar el diagnóstico en los pacientes que tengan síntomas obstructivos, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno nos van a prevenir las complicaciones, el manejo médico conservador es la estrategia de elección en el paciente en la cual las condiciones lo permitan. Se debe realizar una evaluación y monitoreo del paciente constantemente para ver si progresa a complicaciones y si requiere o no intervenciones adicionales, y se debe evitar llegar a la cirugía por su alta morbimortalidad. Muchísimas gracias.